Bienvenido a cada uno de ustedes, amigos, hermanos que me sintonizan por este su canal. Es un placer saludarle. Mi nombre es Frank y gracias por sintonizarnos en este su canal. Pues ya estamos creciendo en lo que es suscripciones, agradeciéndole a cada uno de ustedes pues por haberse suscrito a este su canal y al mismo tiempo pues darles gracias por compartirlo con sus familiares, amigos. Pues el propósito es, hermanos, de edificación, de que podamos escudriñar las escrituras, de que podamos encontrar un canal, hermanos, en el cual podamos familiarizarnos, podamos encontrar contenido, podamos encontrar lo que es la porción de la palabra que nos ayuda a entender, no con el sentimiento, sino con el entendimiento, para que eso nos ayude a estar más firmes en lo que es la fe, estar más firmes en lo que es entender verdaderamente lo que es la palabra de Dios en su contexto. Entonces, si ustedes, mis amigos, mis amados, encuentran contenido valioso en este su canal, compártanos, suscríbanse a aquellos que no lo han hecho y al mismo tiempo denos su comentario y participen de este su canal. Sin más que decir, el tema de hoy es el hombre que desprecia el consejo de Dios y sus estatutos, su raíz será como podredumbre. Ese es el tema y está basado en Isaías 50. Pero antes de entrar a lo que es Isaías 50, déjeme darle el contexto de lo que está hablando Isaías 5:20. Y habla sobre la infidelidad de Israel. Si leemos el capítulo 5, todo el capítulo 5 habla del comienzo del versículo 1 al 7, habla de, entendemos el por qué Dios le trae juicio a Israel, y eso es por su infidelidad. El cuidado del Señor sobre Israel se describe mediante la gestión de una viña, de la agricultura. Dios es un agricultor en este pasaje y plantó a Israel para que fueran una viña, mis amados, que dieran frutos adecuados, buenos, ya que tenían al mejor agrícola, si se podría decir, por excelencia, nuestro Dios. Dios, hermanos, le dio en ese pasaje de Isaías 5, en la narración y en su contexto, muestra cómo Dios se presenta como el que siembra una viña y espera un resultado de acuerdo a su fruto, a lo que él siembra. Le dio a Israel, le dio la ley por excelencia. Cuando leemos el versículo del 1 al 7, le dio la ley por excelencia. Instituyó, mis amados, ordenanzas apropiadas para con ellos, para que ellos vivieran. El templo era una torre donde Dios dio muestra de su presencia, o sea, Dios se manifestaba. Levantando un altar para que ellos llevaran, edificando un altar para que ellos llevaran sacrificio a Dios. Todos los medios, mis amados, de gracia se denotan así en esto, como Dios sembró esta viña y la cuidó para que diera unos frutos de acuerdo al cuidado de su sembrador. Y Dios le dio todo esto a Israel. Y déjeme decirle, mis amados, que Dios espera frutos de aquellos que disfrutan privilegio. Dios esperaba buenas cosas de Israel, Dios esperaba obediencia, Dios esperaba que lo amaran, Dios esperaba todo lo que Dios le pedía a Israel era obediencia y que obedecieran su palabra. Mas sin embargo Israel era desobediente y era infiel. Entonces Dios espera frutos de aquellos que disfrutan de privilegios. Los buenos propósitos y los buenos comienzos son cosas buenas. Claro que sí, los buenos proyectos, los buenos propósitos que muchas veces se exponen como ser humano son cosas buenas, pero tienen que llevarse a cabo y no son suficientes si solo se quedan en palabras, sino de que tienen que llevar esos propósitos y esos buenos comienzos, frutos buenos. De otra manera no son suficientes. Y Dios esperaba de Israel frutos buenos, pensamientos y afectos, palabras y acciones agradables al Espíritu de Dios se deben producir, mis amados, en el creyente. Y Dios esperaba en Israel, con todo lo que Dios le dio a ellos, que produjeran frutos buenos, mas sin embargo ellos produjeron
en la narrativa, si ustedes leen ese versículo del 1 al 7 del capítulo 5 de Isaías, produjeron frutos malos. Las uvas silvestres, narra y dice Isaías, las uvas silvestres son los frutos de una naturaleza corrupta. Y eso es lo que estaba pasando con Israel. Si ustedes leen todo ese versículo 5, habla de la desobediencia, habla de que era una nación en la cual no estaban saciados y querían más y querían más y se estaban llenando de un estilo de vida de la cual era idolatría, había lo que era una codicia, les codiciaban y eso, hermanos, Dios lo trae a juicio, porque Dios ya les había dado todo para que ellos fueran una nación diferente a las demás. Entonces, donde dice, hay un comentario que dice, donde la gracia no funciona, la corrupción lo hará. Y las uvas silvestres son los frutos de la naturaleza corrupta. Mire lo que dice, donde la gracia no funciona, la corrupción lo hará. Y eso es lo que pasa. Pero déjenme irme más al pasaje. Pero la maldad de aquellos que profesan religión, ¿no? Aquellos que profesan religión y disfrutan de los medios de gracia, debe estar sobre los pecadores mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los que desechan la palabra de Dios, todos aquellos que desechan la palabra de Dios y profesan y disfrutan de los medios de gracia para vivir una vida, no tienen justificación. Es triste que una alma, cuando en lugar de las uvas de humildad, mansedumbre, amor, paciencia y desprecio del mundo que Dios busca, encuentra a Dios lo contrario, encuentra en ella las uvas silvestres que dice el pasaje, versículo 1 al 7. Dios encontró en el viñero de Israel frutas silvestres de orgullo, pasión, descontento, malicia, desprecio hacia las palabras y a los estatutos de Dios. Y en lugar de las uvas de orar, de alabar, de glorificar el nombre de Dios, que deberían producir, las uvas silvestres de maldecir y maldecir, produjo. Eso es lo que trajo Israel. Produjo frutos de malos para que al final que seamos enjuiciados. Mire lo que dice, y esto me lleva a lo que es, así como Israel iba a ser enjuiciado. Isaías habla más después en el capítulo 5 del versículo 20 hasta el 23, déjenme leérselo porque ahí está, ustedes lo pueden leer, dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohechos y a los justos quitan su derecho. Cuando leemos este pasaje, encontramos que Dios está descontento del sistema de vida, como Israel estaba justificando el pecado. No se miraban en sí mismos y no se analizaban que las cosas que estaban haciendo iban en contra de los estatutos y las ordenanzas que Dios les había dado, y todas las cosas que ellos hacían ante los ojos de ellos mismos las llamaban bien, y habían caído en un estilo de vida de justificar lo malo y justificarlo y decirlo y llamarlo por bueno. Mis amados, vivimos en una sociedad, en un tiempos muy difíciles. Hace poco vimos cómo el gobierno federal de Estados Unidos abolió lo que fue el aborto a nivel nacional. O sea que ya no es una ley nacional y ahora pasa esa enmienda a un estado estatal. ¿Qué quiero decir con esto?
que muchos estados van a prohibir lo que es el aborto. Otros estados van a abrir más paso al aborto por el sistema de gobierno que ellos tienen. Y aquí en California vivimos en un estado en el cual esto, lo que dice Isaías, es una realidad. Dice la Biblia, ay de aquel que a lo malo le dice bueno. Mire cómo ahora los gobiernos, los estados se están promoviendo para que el aborto, si en otros estados se ha condenado y han pasado leyes de rotundas de no al aborto, otros estados han abierto sus puertas para que personas, mujeres de otros estados vengan a estados liberales como California y puedan ejercer ese derecho, si se podría decir, como dicen ellos, de la libertad del derecho de su propio cuerpo. Y Dios va a traer a juicio a estas personas. Dios, mis amados, va a traer a juicio, porque eso es lo que dice el título de este estudio, de esta corta meditación. El hombre que desprecia el consejo de Dios y sus estatutos, su raíz será como podredumbre. ¿Sabe por qué? Porque si ustedes siguen leyendo el versículo 24 de ahí, de capítulo 5 de Isaías, dice esto: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrajo y las llamas devoran la paja, así será su raíz, dice, así será la raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. El hombre, entre más se aparta de los estatutos y la ley de Dios, más se pudre, más se envanece, más se va corrompiendo, y eso es lo que está pasando. Vivimos en un tiempo en el cual si la gracia donde la gracia no tiene frutos, la corrupción es la que predomina. Mis amados, nosotros como creyentes no tenemos que caer en esa justificación de llamarle a las cosas malas y decirlas que son buenas, o a las cosas buenas categorizarlas como malas. Dios ha puesto y ha estipulado lo malo y lo bueno. Dios ha hablado ya, y los estatutos de Dios son claros y perpetuos. Y la palabra del Señor dice que hay de los que a lo malo le dicen bueno, hay de aquellos que justifican estas acciones inicuas, estas acciones malas, estas acciones como esos uvas silvestres de orgullo, pasión, descontento, malicia, despresión hacia la palabra de Dios, hacia los estatutos de Dios, y le llaman a las cosas buenas. Mis amados, Dios va a traer a juicio, así como iba a traer a juicio a Israel. Dios va a traer a juicio a aquellos que justifican lo bueno, lo malo por lo bueno, y como dice el versículo 23, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Mis amados, oremos por todos aquellos o a todas aquellas personas que están en esta situación de una mente corrompida, una mente entenebrecida, que han caído en un sistema de vida de tinieblas, y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, porque al final de los días va a traer juicio y su vida va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque su mente va a ir entenebreciéndose más. ¿Por qué? Porque se apartan de lo que es el consejo de la palabra de Dios. No hay excusa, como dice ese versículo 20 de Isaías. Tener cuidado, el versículo 21 dice: hay de los sabios que en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismo, de aquellos que se creen ser sabios, diciendo que a lo malo le dicen bueno, y justificar lo malo y llamarle bueno. Aquellos gobernantes que son impíos, que van en contra de los preceptos de Dios con la expresión de decir bueno, por darle libertinaje al mundo, a la persona, al inicuo. Al final de los días, sus vidas van a ir más entenebrecidas. Su raíz será como podredumbre, dice la palabra, que no se encontrará ningún olor fragante en sus vidas, porque va de mal en peor. La palabra de Dios es clara, y iba a juzgar a Israel. Y Dios va a juzgar a las naciones. Dios va a juzgar al individuo. Dios va a juzgar a todo aquel individuo que en su conocimiento sabe distinguir entre lo malo y lo bueno, y más sin embargo, para justificar el pecado, le llaman a lo malo bueno.
Tengamos cuidado, mis amados, y aprendamos. Como creyentes nosotros vamos a vivir una vida que demos frutos, frutos buenos, uvas buenas. Para el impío será una condenación y su raíz será pudredumbre, dice su palabra. Serán raíces podridas, vidas apestosas. ¿Por qué? Porque han despreciado la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga. Seguimos adelante. Bendiciones y nos veremos en nuestro siguiente estudio. Amén.